Como ya sabemos, la trilogía en sus versiones definitivas tienen el sello oficial de que el juego que vas a jugar es un producto mediocre, sin terminar, y una burla a sus orígenes, pero tiene gráficos bonitos que vienen por defecto en el motor de Unreal Engine, así que no importa. Todo lo contrario a que su nombre indica, estas versiones tienen menos contenido, más bugs, y peor jugabilidad que en versiones anteriores, pero hoy no vengo a hablar de todo lo que Grove Street Games echó a perder, sino de un modo en particular que no recuperarán, y evidentemente es del tema fuerte y único del canal. Antiguamente, Rockstar se las ingenió para implementar un modo de 2 jugadores en sus primeras versiones para consola, y si bien cumple con el objetivo de pasar el rato con un amigo, tenía muchas limitaciones tanto en actividades como en pantalla, pero obviamente un modo multijugador local no es el tema principal del juego, por lo que es evidente que no dedicarían mucho tiempo ni esfuerzo en esto. En PC, todo apunta que no lo incluyeron debido a que en aquellos tiempos los controles por medio de USB no eran comunes, y ni modo que pongan todos los controles de ambos jugadores en el mismo teclado, por lo que lo descartaron de inmediato. Aunque bueno, tal cual he demostrado yo, las misiones de masacre ni necesitan del segundo jugador para ser jugadas, pero bueno, no olvidemos que los de Rockstar son flojos y se les hizo más fácil quitar las misiones de masacre que adaptarlas a un jugador. Cuando GTA San Andreas pasó a manos de Grove Street Games, el modo 2 jugadores únicamente llegó a su versión móvil de PS3, completamente roto e incompleto, desde que no puedes cambiar de personaje para el jugador 2, cuyo error literalmente solo me tomó media hora corregir y están viendo en pantalla, hasta bugs en la misma jugabilidad, como que el jugador 2 no puede mover su propia cámara. Miren que solo mencioné 2 errores y ni siquiera son los que destacan. Aunque en sí en general el port de PS3 pertenece a la basura, su modo 2 jugadores es un insulto que incluyeron a medias, y parece broma cuando digo que lo incluyeron a medias, pero basta con decir que ni siquiera es posible jugar billar con 2 jugadores para que vean que no es una expresión sino lo digo literalmente. A este punto de la vida, todos sabemos que la versión 2.0 de Android fue creada a partir de la versión de PS3, por lo que el modo 2 jugadores es jugable mediante mods. Les puedo apostar todo lo que sea que estoy seguro que ni Grove Street Games sabe que esto es posible de hacer. En la versión definitiva no se atrevieron a traer de vuelta el modo 2 jugadores, y estuvieron muy empeñados a removerlo debido a que si lo hacemos aparecer con mods ni siquiera está su indicador en el minimapa. Aquí hay 2 razones que sí o sí, una debe de ser la razón verdadera del por qué no fue incluido en el inicio, la primera es que muy seguramente no pudieron implementar el sistema de widgets con el jugador 2 usando el motor gráfico de Unreal Engine, misma razón por la cual en PS3 la jugabilidad del jugador 2 es peor y muy apenas puede hacer lo más básico de los controles, y la segunda es que de plano nadie Grove Street Games supo cómo hacer que un segundo mando corresponda de manera independiente en el motor gráfico mencionado. Sea cual sea la razón, no volverá, y si se atreven a incluirlo terminarán más odiados. ¿Por qué? Porque todas las partidas de todos los jugadores dejarán de ser compatibles. El modo 2 jugadores nativo, internamente son misiones, y en dichas misiones hay variables globales que corresponden al jugador 2, añadir misiones es un cambio global, por lo que si modifican el archivo de misiones y se intenta cargar una partida, el juego no sabrá en qué parte de la historia estás, por lo que crasheará al instante y te obligará a crear una partida nueva para reubicarse. Parece analogía, pero en realidad es lo que hace. Ahora bien, pueden implementarlo con scripts externos, para no alterar el principal del juego, pero eso abrirá las puertas a todos los modders ya que sería prácticamente incluir CleoScript de manera nativa. No hay nada en el mismo motor gráfico de Unreal Engine que los puedan salvar, sí o sí el modo 2 jugadores debió haberse incluido desde el inicio, o al menos haberse definido las misiones aunque no puedan activarse, pero al igual que Rockstar, se les hizo más fácil removerlas. Al final de todo, ¿vale la pena seguir teniendo esperanza en este juego? No sé. Miren que para que yo diga esto de esta basura significa mucho, y les diré por qué estoy en duda. La versión de teléfonos se atrasó un año, por lo que sí o sí, quiero creer que se está trabajando para que sea un juego optimizado, y no una basura que tiene caídas de FPS, hasta en una PS5. Además, este juego desgraciadamente se porteará para la versión de Oculus Quest 2, que vendría siendo prácticamente la Nintendo Switch del mundo del VR, muy inferior en potencia pero bastante vendida, por lo que Facebook no creo que admita un juego tan mediocre en su catálogo de juegos.
Esto último, en ninguna parte es mencionado, pero volverán a ver este video cuando vean que esto sucederá, al igual que cuando les dije que habrían muchas características perdidas 3 semanas antes del lanzamiento de la versión definitiva. Como mencionaba, quiero creer que están dedicando su tiempo en las versiones móviles, y cuando puedan trabajarán en el resto de versiones. Eso, o de plano ya perdieron esperanzas en poder arreglar los cientos de bugs que trajeron. Hasta el momento, la única manera definitiva de jugar con 2 jugadores es en una PC, con mods evidentemente, y con el mod de Two Player Deluxe. Si el video te entretuvo dale manita arriba, y si tienes la ingenua esperanza de que el modo 2 jugadores volverá con pantalla dividida en línea con Bluetooth para teléfonos y arreglarán la maldita cámara en PC como quiera dale manita arriba. Esto ha sido todo el video.